Hola, ¿cómo están? Hay grandes preguntas que siempre nos hemos hecho en torno al fenómeno ovni, que tienen que ver con lo básico, ¿no? ¿Hay contacto? ¿Hubo contacto? Si llega a haber contacto, ¿cómo nos contactamos con una inteligencia de la cual no sabemos nada? Son un montón de preguntas que yo me imagino, en realidad sé que hay muchos especialistas, muchos científicos alrededor del mundo tratando de comprender cómo realizar esta comunicación, que es un tema realmente fascinante para entender. Y dentro de esta comunicación hay muchos elementos que nosotros al día de hoy nos seguimos preguntando si realmente son o no son objetos que nos dejaron algún tipo de mensaje. Es una duda que realmente todos tenemos y me pareció que era, hace muchos años me pareció que era muy interesante hablar con un semiólogo, un estudioso de la comunicación, de los signos, de los símbolos, de cómo poder entablar una comunicación con alguien que no sabemos cómo hablan o cómo se entienden, para ver desde una mirada científica si puede llegar a existir esta comunicación. Y un detalle importante que fue el eje de la nota es los círculos, los signos que se dejan en los campos. ¿Nos están queriendo decir algo? Y si es así, ¿quién nos lo está tratando de decir? ¿Vamos? Bueno, lo primero es que me diga su nombre completo, con su título, con su cargo y como quiere que lo presentemos. Bueno, Rafael Reséndiz Rodríguez, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, adscrito a la Coordinación de Ciencias de la Comunicación. ¿Por qué queremos comunicarnos con seres de otros mundos o lo intentamos por lo menos? Bueno, yo pienso que es una necesidad que llevamos ya heredada desde que las culturas aparecieron, no los grupos humanos aparecieron. Sentimos esa necesidad cósmica de ver hacia arriba, de mirar los astros, porque hay una herencia que tenemos en nuestra conformación de grupos de cultura, de civilización, de pensar que es de arriba, de donde venimos, y que es una necesidad de encontrar nuestro origen. Pensamos que el origen está allá, pensamos que el origen es celestial y por eso creamos las religiones, porque es la única forma de explicarnos que podemos estar en vínculos con algo que ignoramos, que no conocemos y que suponemos y que deseáramos que existiera. Un ser superior, seres superiores, seres supremos, que les llamamos dioses, y hoy les queremos quitar el nombre, lo secularizamos el problema y hoy les llamamos seres de otros mundos. Pero esa necesidad de comunicar y de entender la razón de por qué estamos aquí. ¿Y cómo hacemos? Tiene que hacer el ser humano para poder comunicarse con un X que no sabemos ni siquiera qué habla o cómo poder comunicarnos? ¿Cómo se piensa esto y cómo se estructura? Es una lógica que hemos desarrollado, incluso la filosofía lo ha tratado, ¿no? Ubicarnos en un creer. Creemos en que nos podemos comunicar y creemos que nos pueden comunicar. Y como no logramos o queremos explicarnos realmente estas suposiciones y estas creencias, pues el hombre ha desarrollado otra dimensión, que es la del saber. Y encontrar a partir de preceptos teóricos, preceptos científicos, a través del saber, esta situación que no nos explica los fenómenos, que es el creer. Y vivimos en esta dualidad entre el creer y el saber. El creer lo ponemos del lado de las religiones y el saber del lado de las ciencias. Cuando no podemos explicarnos algo, nos vamos en la dimensión del saber, en la dimensión de la religión, y cuando pensamos que nos lo explicamos, nos ubicamos en la dimensión de la ciencia, que muchas veces no nos explica muchas cosas, pero queremos permanecer ahí porque suponemos que es la racionalidad, es el pensamiento, es la construcción de nuevas formas de explicar esta cantidad de cosas que no logramos entender que a través de la ciencia. Y entonces, ¿usted cree que los ovnis son los ángeles del pasado, por ejemplo? Yo creo que sí, no, yo creo que Mi pregunta no sale, así que le pido que estructure la okay. respuesta completa. Definitivamente la necesidad de encontrar nuevas formas en el cielo son... Vivimos en un momento muy complicado de la humanidad. Es decir, desarrollamos al fin del siglo y al fin del milenio lo que se llama la cultura milenarista. Lo mismo sucedió hace 1000 años. Es decir, la humanidad, por esa tradición religiosa, por esa tradición que lo vincula con el origen de nuestra sociedad y nuestra cultura, que es el occidente, la cultura judeocristiana de occidente, pensó que en el primer milenio se iba a acabar el mundo.
llegamos al segundo milenio y surge esta cultura milenarista y curiosamente esta presencia extraterrestre aparece en esta coyuntura, aparece en este momento y vemos, no podemos ver los ángeles como los veíamos hace 1000 años, no podemos ver a los dioses como los imaginábamos hace 1000 años, los vemos a partir de esta nueva sociedad altamente tecnologizada, altamente llena de instrumentos, altamente llena de aparatos que no conocíamos antes, que podemos volar, que podemos enviar al espacio cosas que nos sigue llamando la atención la mirada al cielo y evidentemente estamos buscando y descubriendo estos nuevos entidades que son las que nos vinculan con aquello que ahora antes llamamos los dioses y ahora estamos pensando que son entidades superiores a nosotros, no sé por qué pensamos que son entidades superiores a nosotros, que nos van a explicar la realidad que no podemos entender, ¿no? Estamos volteando al cielo en esta nueva cultura milenaria buscando pues, realizarnos como seres humanos y encontrar lo que no hemos encontrado con nosotros mismos, que alguien nos lo dé. Sobre todo porque estamos viviendo en condiciones muy difíciles a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, a nivel político, y evidentemente queremos encontrar explicaciones en el más allá, porque en el más acá nos está haciendo muy imposible, ¿no? Y Nietzsche nos mató a Dios, así que... Claro, además se secularizó la sociedad, ¿no? La revolución industrial secularizó mucho la sociedad, la religión, sobre todo la religión occidental, está en decadencia muy fuerte, muy fuerte. La gente ha dejado de creer en lo que era la religión institucional, el catolicismo, el cristianismo, y no es curioso que estén emergiendo estas nuevas religiones, estas nuevas sectas, y dentro de una de estas sectas, pues son estas formas de explicar y de entender el mundo que está más allá de nosotros, ¿no? Un segundo. ¿Aló? Está abajo el señor Amar, en el restaurante. Sí, y le puedo pedir un favor, que no llamen porque vamos a estar grabando. Muy amable. Colgada, colgada. Deja colgado. Es la primera vez que suena en 10 días ese teléfono. Bueno, entonces, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde? Las distintas religiones. Bueno, empecemos de Ok. qué parte de estas nuevas religiones son los ovnis. Claro. Y entonces yo creo que en este fin de milenio apareció circunstancialmente, coyunturalmente, esas nuevas formas de mirar el cielo. No es gratuito que haya explotado esta visión y esta cosmovisión después de la Segunda Guerra Mundial. Era un conflicto universal, mundial. La sociedad, los países, los grupos están completamente desprovistos, desencantados de todo lo que había pasado y curiosamente empieza a emerger esta necesidad. Y justamente en los espacios militaristas, no se supone que son los pilotos de la Segunda Guerra Mundial los primeros que empezaron a detectar estas formas, y ese es un espacio militar en donde cobra forma el Área 51, que viene a ser, digamos, la cuna de la presencia, de la visita, de la llegada de estos seres de otros mundos, y toda la cultura popular empieza a dirigirse en esta lógica. Toda la cultura popular en los cómics, en el cine, en la televisión, en la radio, empiezan a cultivar esta nueva cultura, esta nueva forma de ver una nueva realidad que es la del otro mundo, pero es un mundo tecnológico muy avanzado, superior al nuestro, que nos permite pensar que hay alguien o que nos puede proteger o que nos puede castigar, que es la misma lógica de las religiones de hace 1000 años, ¿no? Es muy interesante. Antes hablabas de la división entre el creer y el saber. ¿Cómo dividimos en esta temática la división entre el creer y el saber, entre quienes quieren tener contacto, dan información? Incluso yo hablaba hoy con astrobiólogos, hemos entrevistado gente que nos habla de las características físicas de un planeta a 300.000 años luz y nosotros no sabemos ni siquiera si hay planetas a 100.000 años luz. ¿Cómo dividimos este tipo de personajes o de personalidades o de gentes con cuando la ciencia intenta buscar la vida extraterrestre, ya sea el proyecto SETI, los proyectos de búsqueda de vida y de tecnología extraterrestre? ¿Cómo lo dividimos? Y después, yendo a la parte científica, ¿cómo se plantea una búsqueda efectiva, sobre todo desde la comunicación? Porque en realidad lo que se busca es comunicar, es interesante, no se busca el tacto, sino el mensaje. Pues mira, yo en esta lógica, yo creo que siempre ha habido necesidad de comunicación. Hemos desarrollado capacidades de comunicarnos de manera impresionante en este último siglo. La ciencia ha avanzado desde que se inventó la computadora
portátil y la PC, pues la computadora personal, se dice que la ciencia ha avanzado lo que nunca había avanzado en toda la historia de la humanidad en los últimos 30 años, y siempre buscando la necesidad de comunicarnos y lograr resolver dudas, enigmas que permanentemente se han presentado. Sin embargo, la ciencia se ha desarrollado, pero paralelamente se ha desarrollado más la tecnología. Si se ha sabido aplicar resultados científicos con inventos tecnológicos, con herramientas tecnológicas que han facilitado muchas formas de comunicación. Cada vez creamos más lenguajes y cada vez nos entendemos menos. Cada vez nos comunicamos más y cada vez sabemos menos lo que significa lo que estamos comunicando. Es una gran paradoja en lo que vivimos en este principio del siglo XXI, en esta nueva era. Yo pienso que allí está el lado del saber. En esa lógica está el saber, en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo de la tecnología. Pero hay aspectos finalmente en el ser humano que están ligados a sus miedos, a sus temores, a sus angustias, que permea hoy día la sociedad entera, y ahí no nos podemos mover en otra lógica sino la del creer. Y como la religión, en el sentido lógico como la conocíamos, ya no nos responde a esa necesidad, creamos nuevas religiones. Estas religiones de pensar que hay seres en otros mundos, que no lo sabemos, no lo podemos ni afirmar ni lo podemos ignorar, ¿no? Tenemos evidencias, hay testimonios que piensan que han visto cosas que no tienen una explicación científica y lógica. Entonces entramos en la lógica del creer. Y la creencia ya no se basa en dioses etéreos, abstractos, de barba, que están sentados en su potestad divina, sino otro tipo de dioses, en seres superiores a nosotros, en seres más avanzados que nosotros, que pensamos que existen, que soñamos que están a una distancia muy grande, que a lo mejor estamos haciendo la pregunta equivocada en esa lógica. No debemos pensar de dónde vienen, sino de cuándo vienen, que es la otra lógica que plantea la ciencia y la posibilidad de que vengan de otra dimensión temporal y no solamente de otra dimensión espacial. Entonces no lo podemos explicar, son suposiciones que desarrolla la sociedad en general, las nuevas culturas muy tecnologizadas, muy secularizadas, pero inventan otras formas de lograr, de pensar y de ver la realidad que no se pueden explicar, son estas religiones. Yo pienso que la lógica o las religiones, no lo puedo llamar religión, las creencias sobre lo extraterrestre es una nueva forma de una religión, como lo son las sectas que han surgido, como son los esoterismos que están muy de moda, todo eso lo metemos en el lado del creer, frente a este lado del saber, que pensamos que nos está dando respuestas a cosas que no nos satisfacen porque no nos llenan en lo interior, en lo espiritual, en lo que somos todos, la parte irracional que se combina con la parte racional de los humanos, ¿no? Hay como una dialéctica, ¿no? entre estas dos verdades. Mi pregunta sería si, qué sé yo, el hombre en todas las épocas y en todos los paradigmas que ha vivido siempre ha tenido una verdad absoluta y ha matado y se ha enfilado detrás de esa verdad absoluta como única hasta que se cae y cambia la nueva. ¿La verdad científica es una más de estas verdades o nos acerca más a una verdad que nos puede tranquilizar a que es la verdad absoluta? Yo creo que la verdad absoluta no existe, ni en el lado de la ciencia. Y los conocimientos son terriblemente relativos. Si vemos los discursos científicos del siglo XIX y los leemos con los ojos del siglo XXI, nos da mucha risa. Las conclusiones científicas que obtenían en algunas respuestas que daban los científicos de la época. Entonces, sí, evidentemente la ciencia avanza. La ciencia va desarrollando nuevos preceptos, nuevos algoritmos, nuevas fórmulas, nuevas explicaciones que permiten decir que el conocimiento va avanzando. Pero no son verdades absolutas, porque finalmente no logramos explicar todas las cosas. Pensamos que la respuesta que estamos dando hoy día a través de la ciencia es resolver problemas materiales, que es muy importante. Pero hay otros problemas del hombre que no se resuelven con lo material, sino se resuelven con lo espiritual. Entonces la ciencia genera verdades que son relativas y el científico que da respuestas absolutas no es un científico. Está formando ya un dogma de su ciencia, entonces la ciencia deja de ser ciencia al volverse dogmática. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos después que el dogma no nos da la respuesta? Pues hacia creencias, hacia suposiciones y hacia nuevas religiones. ¿O hacemos de la ciencia una creencia? O hacemos de la ciencia una creencia que sería todavía lo más grave, ¿no? Y lo más curioso que el humano de a pie, el ser humano, el sujeto, el ciudadano de a pie, perdón, él no está viviendo la ciencia, está viviendo los resultados de la ciencia, que es la tecnología. Y nos meten en otra religión, la del consumo de gadgets permanentemente, que pensamos que con la adquisición de estos gadgets estamos dando respuesta a necesidades que no logramos satisfacer. Y muchas de estas necesidades son de comunicación y son de significación. Y más comunicamos, más aparatos tenemos, más nos significamos y menos nos entendemos. Es la gran paradoja del siglo XXI.
pasa con esto, con estas imágenes que están en el suelo, que no las entendemos, que creemos que son comunicación y que no nos vamos a ir solos a estos agrogrifos, crops, como quieran llamarlos, círculos? Podemos empezar hasta de las líneas de Nazca en adelante. ¿Qué son? ¿Por qué se hacen? ¿Qué interpretación podemos darles? Del lado de la ciencia, del lado de la creencia, podemos ver cualquiera de las dos cosas. Los científicos, los astrónomos, piensan que Nazca son una cultura que se quiso comunicar con los dioses. Los astrólogos, los astrónomos, los antropólogos, los historiadores. Pues sí, todas las culturas en el mundo, en sus diferentes etapas, se han querido comunicar con los dioses. Yo creo que eso es evidente. Ahora parecería ser que con las evidencias que hay en los campos de cultivo, son los dioses los que quieren comunicarse con nosotros. Lo digo en sentido metafórico. Yo creo que es este problema de la búsqueda incesante de saber qué somos y qué queremos. Estas evidencias no las podemos explicar. Yo no puedo decir que la producción de los signos que vemos en los cultivos llama mucho la atención, porque es una producción muy compleja, muy elaborada. Consuela una cosa, que quien lo haga tiene una mentalidad, una cosmovisión muy parecida a la de nosotros, porque manejan la proporción áurea, porque manejan la composición, las técnicas de composición, porque manejan las mismas figuras geométricas que nosotros, la distribución del espacio de las figuras, independientemente de lo que esté, de los signos que estén poniendo ahí, qué significan estos signos. Si esto proviene de alguien que está fuera de nuestro alcance, pues es alguien muy cercano a nosotros. Ahora, si esto proviene de alguien que esté aquí, una gente como tú, como yo, que esté generando esta producción de signos, pues también es una forma de querer representar su sensación de comunicarse o con los dioses o con nosotros. ¿Qué son esas señales? No lo podemos decir. ¿Qué significan? Pues si un teólogo las ve, va a dar su interpretación teológica. Ya los matemáticos dieron su interpretación fractal, sus teoremas que han derivado de ellas. Los esotéricos dan sus interpretaciones y evidentemente como las imágenes con las que se está comunicando eso son como todas las imágenes, las imágenes son lenguajes muy connotativos, básicamente connotativos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente las interpreta a partir de su propia experiencia. Entonces, vamos a interpretar lo que nosotros queremos ver en las imágenes, y en su producción y en su significación. Son mensajes libres, mensajes abiertos, que nos están diciendo, no lo podemos decir, no hay evidencias para saber. Estaba yo haciendo una revisión de algunas de estas manifestaciones, y algunos dicen que son unos relojes. Hoy día que ya han presentado formas que representan relojes, ¿no?, astronómicos. Otros dicen que son mensajes cifrados que hablan sobre el ADN. En fin, cada uno desde su perspectiva lo está interpretando porque no nos están diciendo nada, no tenemos la referencia y la experiencia inmediata para saber qué están significando estas cosas. Pero es una necesidad de comunicación. El enigma, que es un gran enigma, ¿quién los está haciendo? Y sobre todo, cómo los están haciendo. Porque lo interesante de esto no solamente que estén hechos. Yo creo que la observación que hacemos de esto es cómo los están haciendo. Ahí está la clave de todo. Pero por lo menos sabemos que es alguien que piensa muy cercano a nosotros, en su concepción y en su cosmovisión de las cosas. ¿Y por qué necesitamos señales? Siempre hemos necesitado señales. Siempre hemos necesitado señales. Es decir, todas las culturas desde que empezaron a formarse como tales, desde que el hombre empieza a transformar en la naturaleza a su favor, es decir, a generar la cultura, empieza a construir señales, empieza a hacer signos, empieza a codificar. La diferencia de los hombres con los animales es que nosotros codificamos. Es decir, le damos un significado a una cierta representación. Cuando nosotros logramos construir y socializar estas representaciones, creamos lenguajes. Si las señales son siempre fundamentales para poder comunicar, si la comunicación es la base de todas las sociedades, si no hubiera comunicación, no hubiera cultura, no hubiera sociedad. Entonces estas señales las necesitamos para saber que nos podemos entender y que queremos entendernos, que queremos estar cerca los unos de los otros y apoyarnos los unos a los otros. Cuando son señales, cuando son signos que no sabemos qué significan, surgen los enigmas. Y es más fácil que ante la ignorancia de eso nos vayamos por el lado del creer que por el lado del saber. Y entonces interpretamos connotativamente, polisémicamente estos signos y cada quien les va a dar el significado que quiere. Pero siempre necesitamos signos y señales para comunicarnos. Hace unos años, es como para llevar una especie de comparación. Hace unos años leí un libro que trataba de otra cosa, era de ecología, pero en un momento el libro contaba que Estados Unidos estaba guardando toda su basura nuclear dentro de una montaña que había sido una mina de hierro
y que habían convocado un gran número de semiólogos para intentar colocar símbolos en la montaña para que no hoy, sino dentro de 1000, 2000, 3000 años, cualquier civilización pudiese entender que eso no debía ser abierto. O sea, y el desafío que tenían estos comunicadores era lograr encontrar símbolos que cualquier civilización pudiese entender, no abrir peligro. ¿Se pueden encontrar símbolos comunes, universales para comunicarse? Es muy difícil porque salvo los algoritmos matemáticos, que son lenguajes universales, podríamos decir que a través de eso sería posible. Yo recuerdo ahorita que, recordando mensajes anteriores, cuando se lanzó el Vikingo, aquella vez que le pusieron una placa dorada con símbolos para decir a otras futuras civilizaciones lo que era el hombre, lo que somos, cómo estamos, dónde estamos, yo pienso que a través de ese tipo de cosas se puede lograr. Pero la representación gráfica depende de circunstancias, de coyunturas, situaciones de cada una de las sociedades y las culturas. Si no son algoritmos matemáticos, que probablemente puedan ser rescatados, en el futuro podría entenderse. Pero no es seguro. Los glifos mayas no los entiende la gente, apenas están empezando a descifrar ciertos glifos mayas y son un lenguaje muy complejo y muy completo, tanto para la comunicación normal como para las matemáticas. Entonces podrán quizá lograr universalizar ciertas cosas para el presente, pero no necesariamente para el futuro. Pueden dejar ciertas evidencias y vendrán los especialistas del futuro a ver qué es lo que está escrito en esas señales, como estamos viendo en este momento los signos mayas, ¿no? Tratar de entender qué es lo que están diciendo y qué es lo que nos están contando. Muchísimas gracias, súper interesante. Al contrario, a ustedes. Súper